pues sabemos el esfuerzo que todos y cada uno de ustedes hace para estar presentes el día de hoy y se los agradecemos. También tenemos la fortuna y el placer y el honor de tener con nosotros el día de hoy a una autoridad de la geriatría en México, como es el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, que seguramente muchos lo conocen, no necesita más presentación. Actualmente es el director general del Instituto Nacional de Geriatría y pues un maestro, colega, amigo que ha apoyado cada paso de esta sociedad, cada tropiezo y paso que hemos logrado avanzar. Y bueno, tenemos también la fortuna del día de hoy que nos va a presentar un tema interesante como es el envejecimiento y salud, una propuesta para un plan de acción. Este tema representa pues la síntesis de un libro el último libro que publica el Instituto Nacional de Geriatría y que estoy segura, como nos tiene acostumbrado el doctor, será de gran provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la doctora Aguilar por la oportunidad de estar aquí el día de hoy, sobre todo porque he tenido la oportunidad de presentar lo que hoy voy a compartir con ustedes en un montón de foros, pero no con los colegas. Y en realidad creo que era una necesidad de tener la posibilidad de compartir esto con ustedes y escuchar puntos de vista y reacciones y también sacarlos un poco del terreno de la clínica, también porque yo soy muy consciente, habiendo pasado la mayor parte de mi tiempo trabajando en clínica médica con enfermos geriátricos en situación de dependencia, en situación de fragilidad, de gran deterioro, como que la visión que tiene uno del problema del envejecimiento y la salud es muy sesgada y nos saca de una realidad que a algunos pudiera quizás hasta sorprender y que es bastante interesante, y vamos a tener oportunidad de ir revisando algunos de estos puntos. Entonces voy a pasar primero por un panorama general de información derivada del censo, algo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, aunque no mucho, porque quiero invitarlos más bien desde ahora a la sesión. Estaremos confirmando la fecha, pero será o 13 o 14 de marzo, en que estaremos presentando los datos de la encuesta de salud y nutrición 2012, del salud 2012, relativos a envejecimiento. Se evaluaron alrededor de 9,000 personas a nivel nacional y hay realmente datos muy interesantes, pero sobre todo lo más interesante de todo es que por primera vez tenemos la oportunidad de presentar esos datos con un propósito muy claro, que se engarza con lo que hoy les voy a decir. Ahora, a partir de esa información, se le presenta esa información a quienes van a elaborar los planes de acción específicos del nuevo Programa Nacional de Salud. De suerte que estamos proveyendo información para generar un programa a partir de la evidencia que estamos encontrando. Y la propuesta que ahora les voy a describir encuentra un soporte en esa información que se deriva de la encuesta de salud y nutrición y otras, de hecho, en los últimos 2 años tenemos la encuesta nacional de percepción de la discapacidad, la encuesta de salud y nutrición, la encuesta sobre adicciones en el Distrito Federal, se está detectando ya la base de datos de la encuesta nacional sobre el envejecimiento en México en su tercera vuelta a 10 años de inicio. Entonces va a ser extraordinariamente interesante, se la vamos a estar presentando en el mes de junio. Son 15,000 personas a nivel nacional, pero hay 15,000 personas que hemos venido siguiendo desde el 2001. Entonces es otra perspectiva que más allá de prevalencias nos permite aproximarnos también al estudio de la causalidad. Eso es bien interesante realmente y hay también una invitación para aproximarse. El día 13 o 14 estamos esperando la confirmación aquí en la planta baja del auditorio de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a estar volviendo sobre lo que hoy les voy a presentar, pero de una manera mucho más específica y ya haciendo propuestas basadas en evidencia respecto a lo que pensamos que conviene hacer en torno al envejecimiento en nuestro país desde la perspectiva de la salud pública. Ustedes saben que tenemos en el país alrededor de 10 millones de personas mayores de 60 años, que es el sector de la población que crece más aceleradamente, en su conjunto 3.8%, casi 5% por año los mayores de 80 años. Hoy hay más adultos mayores de 60 años que niños menores de 5 en este país. No sé si tenían conciencia de ello, pero ya hoy
hay más mayores de 60 que menores de 5 años, y esto sí es un quiebre dramático en la estructura poblacional de nuestro país. Y además, esta población se va a estar duplicando en menos de 3 administraciones. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, que por ejemplo, el gobierno entrante tomó la decisión de llevar 70 y más a 65 y más. En términos de dinero, ¿qué representa eso? Duplicar un programa que costaba 15,000 millones de pesos al año, hoy cuesta 30,000 millones de pesos al año, porque en esa franja entre 65 y 70 hay tantos como los de 70 y más. Entonces se duplica de repente, y en una dimensión, ustedes en 500 pesos al mes, ¿qué es? Pues son 30,000 millones de pesos al año para este número de gente. O sea, ya empezamos a hablar de cantidades que verdaderamente rebasan la imaginación para intervenciones que algunos calificarían incluso de cuestionables. Y además, por un lapso de tiempo que no es menor. O sea, sabemos que la gente que empieza a recibir este beneficio va a vivir todavía 20 años, y no sabemos si tenemos asegurados los mecanismos de financiamiento que permitan mantener programas de esta naturaleza en el largo plazo. Es claro que en este momento no los tenemos, eso sí ya es bastante, ya lo sabemos, pero ¿qué vamos a hacer para ser solventes en ese sentido? Pues es parte de la discusión. Ahora, este tema, pues como que ya estamos saliendo un poco del discurso del apocalipsis de los viejos, y la verdad es que pues, es un logro enorme. Hemos duplicado la esperanza de vida de nuestras poblaciones en promedio en los últimos 70 años, y hoy en día viven más viejos de los que han vivido en el resto de la historia del mundo. La mitad de las gentes mayores están en vida hoy en día. Ya así como se democratizó la edad madura desde hace 30, 40 años, que prácticamente todos los nacidos alcanzan en países como el nuestro la edad adulta, hoy en día la inmensa mayoría ya tienen como expectativa la vejez, cosa que tampoco había sucedido jamás en la historia del mundo, y esto ciertamente abre nuevas oportunidades para reinventar la política, nuevos retos también, y siempre en un contexto de dinámica poblacional, no solo de envejecimiento, puesto que hay cambios que permiten la redistribución, el redireccionamiento de recursos que otrora destinados a segmentos más jóvenes de la población, que pueden aplicarse en beneficio de los mayores. Ahora, si el envejecimiento es un tema, lo es porque es generador de dependencia. Si tal no fuera el caso, en realidad no estaríamos aquí preocupados por ello. El verdadero problema del envejecimiento es que genera dependencia desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista económico hasta el punto de vista funcional. Y en última instancia, nuestras acciones como profesionales de la geriatría deberían tener, y de hecho creo que tal es el caso, en mente el objetivo fundamental de prevenir la dependencia o de diferirla lo más posible, retrasarla todo lo más que se pueda y limitar sus consecuencias. Ese es verdaderamente el objetivo, pero también cómo vamos a prevenir, cómo vamos a enfrentar algo que ni siquiera estamos midiendo sistemáticamente. Hoy en día, ¿qué proporción de adultos mayores tiene alguna discapacidad en el país? ¿Alguien puede aventurar una cifra? Mayores de 60 años, ¿cuál es la prevalencia de vamos a decir, de una de limitación en actividades de la vida diaria? ¿Alguien quiere aproximarse a ello? El 30%. 30%. ¿Y qué proporción de este mismo grupo de edad está confinado a la cama o al sillón, es totalmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria? Y ya sumando todo, como 40%. ¿Totalmente dependiente? 40, no, tiene que ser menos necesariamente que esa tercera parte. Pero sumando todas las discapacidades. Pero, ¿cuántas personas hoy día no pueden sobrevivir sin la participación de un tercero? Es un 3 a un 5%. Un 3 a un 5%.
Entonces, si ustedes lo ven desde esa perspectiva, el 75% de los adultos mayores son independientes y bien pueden tener alguna afección crónico-degenerativa, pero esta no compromete su funcionalidad cotidiana. Y el 95% no se encuentra en una situación de total dependencia. Como que esto va cambiando un poco también nuestra perspectiva cuando empezamos a poner números y vemos que, o sea, cuál es el promedio de edad y cuál es la imagen de la vejez hoy en día en México. Esa mujer que ustedes ven ahí tiene 72 años. Y ya es una imagen muy distinta de la imagen con la que conceptualizamos a la vejez, que se parece mucho más a esta, pero en realidad la que estamos viendo ya como moda es esta. Ya no se trata de cambiar la imagen de la vejez, la imagen de la vejez ya cambió. Se trata de que interioricemos que ya ocurrió ese cambio y que tomemos conciencia de que esto es completamente distinto de lo que solíamos tener como discurso. Y, además, estas personas habitualmente solíamos reportar, la tercera parte son analfabetas. Conforme va moviéndose el contingente, van entrando nuevas generaciones en este grupo de edad, la prevalencia del analfabetismo cae dramáticamente al punto que hoy los directivos del INEA se preguntan si tiene sentido que exista todavía y le están buscando una nueva razón de ser. No sé si ha habido un poco la discusión que hay ahora en los medios alrededor de este tema también. Hay discrepancia entre las cifras censales y las cifras de Ensanud. Si tomamos las cifras censales, 80% no tienen discapacidad alguna. La medición que se hace en el censo es muy gruesa, muy general. Ciertamente la medición de Ensanud es más fina y vamos a ver más adelante las cifras. La mayor parte de las personas en esta edad sigue casada unida, ya no trabaja, pero vive en una localidad urbana. ¿Qué pasa con los mayores de 80 años? Pues la situación es bastante semejante, ahí la prevalencia de la discapacidad crece, se duplica, pero 60% siguen estando libres de discapacidad, sigue siendo un contingente muy numeroso. Y esto tiene implicaciones porque hay un programa de acción específica en envejecimiento en este país, que además no tiene financiamiento, y un programa que está pensado en términos del anciano conceptualizado como dependiente, frágil, vulnerable, grupo vulnerable y beneficiario de asistencia social. ¿Ese es el perfil que caracteriza a la ancianidad de nuestro país hoy en día? Pues no. Digo, esa es la que está en la cabeza de muchos de los que trabajan estos planes, pero eso ya no es así y es parte de lo que tenemos que cambiar. Ahora, la distribución además es por demás heterogénea. Las áreas más oscuras son las áreas de mayor concentración, donde hay hasta 12% de mayores de 60 años, y en amarillo los estados en donde la proporción es mucho menor, y también las razones por las cuales la concentración es distinta, las razones por las cuales la concentración de adultos mayores aumenta en distintas zonas geográficas puede variar. En el centro es fundamentalmente efectivamente porque la gente de edad avanzada sobrevive más tiempo. En estados como Michoacán, como Guerrero o algunos otros estados del Bajío, en realidad obedece a un fenómeno de cambio en la proporción de distintos grupos de edad por la migración. Se va una gran cantidad de gente en edad media de la vida y hay una mayor proporción de adultos mayores por esa razón, pero no porque vivan necesariamente más tiempo. Entonces también las razones por las cuales hay un envejecimiento relativo en distintas localidades varían y el enfoque desde el punto de vista política pública también es distinto. No es lo mismo el hacerse cargo de esas localidades en donde hay hogares dona, donde no hay adultos en edad media de la vida haciéndose cargo de los más jóvenes, sino que son los mayores los que lo hacen, y en donde hay problemas muy serios de accesibilidad y de vulnerabilidad económica contra la situación de la Colonia del Valle en México o la misma en Monterrey.
en donde el estándar de vida y las condiciones se asemejan a las de cualquier país en Norteamérica o en Europa, y los determinantes de la salud y del envejecimiento también. Tampoco no podemos pensar ya en un enfoque generalizado, en un solo programa para el conjunto de esta población. Tenemos que tener en cuenta que ustedes saben que en una misma cohorte la gente se puede encontrar en semejantes extremos, y ustedes lo han visto, no se los tengo que contar. En las mismas edades pueden ver en uno u otro extremo, con toda una gama de posibilidades intermedias, que sea que viva solo o en pareja, en el ámbito urbano o rural, en situación de deterioro cognitivo o con un padecimiento terminal. Y también cada una de estas categorías funcionales necesita de un abordaje particular. Tampoco tienen necesidades que se puedan generalizar. Entonces, hoy en día, ¿quiénes son los adultos mayores? Desde hace muchos años ya se está repensando la definición del envejecer, y esto tiene implicaciones muy fuertes, porque desde mi punto de vista el corte en 70 y más era muy razonable para el programa de CEDESOL, y a raíz de lo que vamos a ver a continuación, la esperanza de vida a los 60 años ha venido cambiando a lo largo del último siglo de manera muy acelerada, como ustedes pueden ver ahí, y va a seguir, aunque ya no al ritmo que habíamos predicho. Las últimas proyecciones de CONAPO publicadas el mes pasado revisan a la baja nuestras expectativas de envejecimiento poblacional. No sé si habrán tenido oportunidad de echarles una mirada. El cambio no es muy importante, no es realmente significativo, pero sí hay una revisión a la baja, porque nuestra expectativa de crecimiento en esperanza de vida se está matizando en razón del incremento en la prevalencia de obesidad y diabetes, que son fuertes limitantes del crecimiento de la esperanza de vida para el conjunto de la población. De hecho, son la mayor amenaza para el crecimiento sostenido de la esperanza de vida, y sobre todo de la esperanza de vida en salud. Hoy en día se está discutiendo si no debiéramos pensar que la entrada a la vejez se encuentra un poquito más tarde, más bien, ¿cuándo podríamos decir cuando la gente tiene una esperanza de vida remanente de 15 años? Si asumiéramos que más o menos nos convence esa idea, ¿cómo con esa definición se mueve el umbral en diferentes contextos? Ustedes pueden ver ahí que puede variar hasta por 4 años en países de diferencia entre México y Haití en 1950, hace más de 50 años, y cómo se iría moviendo a través del tiempo, pero más evolucionando desde el 60, que se ha adoptado por muchos años como umbral, hacia el 70, hacia los 70. Y cuando ustedes ven cómo se comporta la prevalencia de la discapacidad, es bastante obvio. Es una gráfica del censo 2000, en donde ustedes ven cómo se dispara la prevalencia después de los 70 años. Justamente es ahí donde se da el quiebre y crece rápidamente la prevalencia de la dependencia funcional. En los datos que provienen del censo último, el fenómeno es el mismo, pero interesantemente más tarde, en 10 años ya vemos cómo se está moviendo nuestra esperanza de vida libre de discapacidad, cómo estamos ganando un poquito y se está comprimiendo ya, y está ocurriendo más tardíamente, pero sigue moviéndose entre los 70 y los 75. En edades más tempranas, entre los 60 y los 70, se mantienen prevalencias relativamente bajas, comparables a las que se dan entre los 50 y los 60, de suerte que desde una perspectiva funcional pareciera tener más sentido efectivamente desplazar hacia los 70 el momento de la entrada en la vejez. Y si usamos esta definición, pues el índice de dependencia que tendríamos que utilizar para la definición de asignación presupuestal y de programas específicos para sujetos de edad avanzada, pues cae a la mitad, y
viene ahora a ubicarse en cifras que pues ya parecen mucho más manejables. No sé si me siguen en la idea. Ahora, todo esto se puede discutir y todo esto además no ocurre de una manera homogénea en todo el país. Somos muy conscientes del precoz envejecimiento de los más pobres y de cómo esto ocurre en forma acelerada, sobre todo en las zonas suburbanas. En el área rural ocurre un fenómeno bien interesante. Ahí es una población de supervivientes en donde se da además el fenómeno que ahora hemos venido observando en México también de la epidemiología inversa, en donde factores de riesgo como por ejemplo el perfil que caracteriza al síndrome metabólico en estos sujetos de edad avanzada se convierte en un predictor de supervivencia. Pero bueno, eso puede ser objeto de otra sesión, porque ahí estamos viendo una selección muy particular de la población. En fin, ahora, no me voy a detener en las causas de defunción, ustedes las conocen, pero sí una breve reflexión en torno a cómo estas varían en razón de la condición socioeconómica y cómo en los grupos de mayor desventaja social, hasta 15% de la población, la verdad es que ni siquiera sabemos de qué se murieron. Hoy se menciona desnutrición, o bien desconocido porque ni siquiera llegó a los servicios de salud. Esto nos está hablando ya del problema de accesibilidad hacia los servicios y de accesibilidad hacia las facilidades de diagnóstico. Hay una gran inespecificidad en las causas de muerte cuando nos podemos a tratar de revisarlas en los segmentos más desfavorecidos de la sociedad. En otros segmentos se mueven un poquito, pero no hay grandes diferencias. La morbilidad, esto no son cohortes sucesivas, esta es la tendencia a través del tiempo, del 1990 al 2005, y es un poco artificiosa porque en parte tiene que ver con reporte, con cómo se ha mejorado nuestro sistema de información en salud, que no tenía un tan buen desempeño en los 90s y que hoy tiene un excelente, el mejor desempeño en Latinoamérica. Entonces también estamos capturando mucho más, pero de todas maneras, aunque no sea en esa proporción, antes probablemente muchas cosas nos estaban escapando. Y también por eso es que parte de este crecimiento pudiera ser falseado por esa circunstancia, pero la tendencia pareciera ser creciente. Y dentro de las principales causas de morbilidad, cuando ustedes se asoman al Sistema Nacional de Información en Salud, y cualquiera puede hacerlo y ver en los grupos dinámicos en diferentes poblaciones, en diferentes grupos de edad, en diferentes ámbitos, en público, en privado, cómo se comportan las diferentes causas de egreso hospitalario, se encuentran con que las infecciones respiratorias de vías urinarias y otras menos bien definidas, la úlcera gastritis y duodenitis, la hipertensión arterial y la diabetes se encuentran entre las primeras causas. Y nadie menciona ahí, por ejemplo, las caídas y las fracturas, nadie menciona ahí los estados de delirium o los padecimientos demenciales que condujeron a esas neumonías y a esas infecciones urinarias. Esas las tenemos como que veladas por un aparente conocimiento de lo que está sucediendo, pero sin ver realmente cuál es el fenómeno que está detrás determinándolo, por lo menos en el grupo de edad que nos interesa. Y hoy sabemos que afecciones como la depresión y las caídas son tan comunes como la hipertensión, a partir de información primero de las encuestas SADE y ahora de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que por primera vez tiene un módulo dedicado a adulto mayor, que es muy rico y que vamos a compartir con ustedes posteriormente. Además del deterioro cognitivo, por ejemplo, ya de esta encuesta sabemos que 7.9% de las gentes mayores de 60 años tienen un padecimiento demencial, lo cual no es menor, y otro tanto deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo que no llega a integrar el diagnóstico de un síndrome demencial. Estamos hablando de alrededor de un 15% de mayores de 60 años con compromiso cognitivo, lo cual pues, efectivamente no es menor. También publicamos hace un par de años y estamos trabajando ya esto con los datos de la nueva ENSANUD. Esto se publicó con los datos de la ENSANUD 2006 y ahí analizamos el consumo
de recursos para la atención hospitalaria en la población de mayores de 60 años, y nos dimos cuenta que efectivamente las familias que tienen adultos mayores en su seno consumen 50% más recursos destinados a la salud en promedio, y que los adultos mayores tienen desde luego mucho mayor probabilidad de ser hospitalizados, pero que el determinante principal, más que la edad, es la carga de morbilidad crónica acumulada, y que en los adultos mayores sanos el consumo de recursos destinados a la salud es todavía menor que en adultos en edad media de la vida, lo cual tampoco es bueno, porque quiere decir que se están acercando menos a esos servicios, o no sé, no lo sabemos en realidad, estamos tratando de entenderlo. Pero nuevamente, aquí el determinante no es tanto la edad cronológica como la carga de morbilidad acumulada. Y esto también nos está llevando a un gran tema que cada vez merece más atención, que es el de la multimorbilidad. Hemos trabajado mucho para lograr la toma de conciencia alrededor del tema de las enfermedades crónicas y degenerativas en los últimos 25 años. Hemos trabajado mucho en los últimos 6 años, sobre todo, generando un sinnúmero de guías de práctica clínica. Y hoy nos damos cuenta que si frente a nosotros en el consultorio tenemos, como lo vemos todos los días, a un paciente con diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis y osteoporosis, tendría que guiarme por 6 guías de práctica clínica, y que si las aplico a la letra, pues ni le va a alcanzar con qué, y a lo mejor en un descuido hasta lo voy a meter en problemas, como lo demostró la doctora Linda Frick en un estudio que publicó en JAMA hace pues ya casi 10 años al tratar este mismo tema. Entonces aquí topamos con el hecho de que todo este trabajo que hemos venido haciendo parece que no funciona con esta población, porque en el contexto de la multimorbilidad, la priorización, la comprensión de la interacción de las diferentes patologías, el enfoque funcional que persigue predominantemente la mejora de la calidad de vida y la preservación de la funcionalidad por encima de la curación, sobre todo cuando sabemos que en estas edades, la edad es lo que llamamos, la enfermedad es lo que llamamos un estado absorbente. Entras ahí, ya, ahí te quedaste, ahí la vas a ir sobrellevando, pero no te vas a curar. Y esto como que no acaba de permear en la conciencia de nuestros colegas, como tampoco acaba de permear este enfoque funcional. ¿Por qué hacemos las cosas distintas? ¿Por qué en lugar del inventario de los diagnósticos nos sentamos a platicar con el enfermo de qué hace de su día, cuál es su rutina, quién cuida de él, come frío, come caliente, cuándo compra, dónde, cómo interactúa con su medio y qué riesgos enfrenta? Eso no le importa a nuestro colega el otorrino en lo más mínimo, o muy poco en términos de la audición quizás, pero a nosotros nos aporta mucho más información para la toma de decisiones que muchos de los marcadores biológicos. En fin, ahora, por más que yo quisiera atenuar el tema de la dependencia y de la discapacidad y minimizarlo, bueno, más bien no es minimizarlo, es ponerlo en su justa dimensión, porque sí, ciertamente es un problema, y aun cuando no son la totalidad de los adultos mayores, pues ya 20% que fueran, ya es un número significativo, porque estamos hablando de 2 millones de personas. Y los franceses, desde el final de la administración Sarkozy y este año con el compromiso del presidente Hollande de la semana pasada, todavía no se ponen de acuerdo para cómo van a financiar la dependencia funcional. Y ellos tienen alrededor de 1,5 millones de personas en esa situación. Nosotros tenemos 2. Y a ellos no les alcanza. Si se han tardado en tomar las decisiones es porque no hay suficientes recursos económicos, bueno, por lo menos no para hacerlo como ellos quisieran. Y ustedes saben cuáles son las consecuencias de la discapacidad, esto lo podemos pasar. Estos son datos de salud, no se alcanza a ver, pero ya Cristi lo decía, 5.1 son datos de salud en donde 5.1 de los mayores de 60 años están en una situación de total dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, y en donde la prevalencia de la dependencia funcional anda alrededor del 15% entre los mayores
de 80 años, donde ya hay algún grado de dependencia sin llegar a una dependencia total. No recuerdo exactamente la definición, aquí está, es la de a sujetos que debido a sus limitaciones requieren de la ayuda de otros. Construimos diferentes definiciones tratando de apegarnos a lo que hemos visto en otros reportes. Ustedes pueden descargar, de hecho, del sitio web de Ensanud. Si ponen Ensanud en el buscador, hay toda una serie de fact sheets, de hojas de datos sencillos, y hay uno específicamente dedicado a la dependencia, donde esto está analizado en detalle y donde aparecen también estos gráficos que lo que ponen en evidencia sobre todo es la influencia de los determinantes sociales, como aquí es el caso de la escolaridad, para determinar la probabilidad de ser o no dependiente. Y cuando lo vemos por quintiles de ingreso, nos encontramos con el mismo fenómeno: menor ingreso, mayor probabilidad de dependencia funcional. Y esto abre una oportunidad muy interesante. Y esto da sentido a programas como 65 y más, que es el lado positivo. Sí, ciertamente, si aseguramos un piso económico de supervivencia y de nutrición adecuada, podemos, por esa vía, mejorar y tener un impacto sobre la capacidad funcional de las personas y sobre la probabilidad de ser dependientes. Y bueno, sabemos cómo se relaciona y cuáles son los principales determinantes. Sabemos que la enfermedad cerebrovascular en particular, la diabetes, en fin, son determinantes. Aquí no insistiré, pero aquí en el panorama de la información epidemiológica en nuestro país todavía no aparece este nombre. El Sistema de Información Nacional de Información en Salud aparece de una manera muy discreta por la forma como reportamos, y en realidad no había sido dimensionado adecuadamente hasta que hasta que nos sacamos en salud. Y bueno, como les digo, estaremos presentando, hemos venido hablando de esta información, pero lo estaremos publicitando mucho más en los próximos meses. Pues estamos hablando de cerca de 700,000 personas. Ahora, en este país enfrentamos un enorme reto a partir del momento en que hemos venido ganando significativamente en términos de esperanza de vida, pero hay una brecha de 10 años todavía al menos entre la esperanza de vida en salud y la esperanza de vida, lo cual quiere decir 10 años bajo la carga de la enfermedad, la discapacidad y la dependencia. Fugaz para algunos, 10 años para otros, 20 años para otros más. Esto se reparte de una manera muy dispar, pero quisiéramos avanzar hacia la compresión de la morbilidad. La desgracia es que hoy día los adultos de entre 30 y 50 años en este país tienen el peor perfil de salud que hayan tenido jamás, y podemos anticipar que esto no se va a contraer, sino que en los próximos 30 años todavía vamos a ver una expansión de la morbilidad que está ocurriendo más temprano y va a tener consecuencias funcionales más graves y más temprano, hasta en tanto logremos contener el incremento de la obesidad y de todas las consecuencias que van aparejadas a la diabetes, la aterosclerosis, el síndrome metabólico, que son muy generadoras de dependencia funcional. Pero ya hoy sabemos que eso es inevitable, porque ya estamos en vida, eso es ya están, porque yo ya rebasé esa edad, entre 30 y 50, que tienen el peor perfil epidemiológico de la historia de este país y que van a contribuir significativamente al incremento de la morbilidad conforme envejezca. Los que vienen por debajo de 30 constituyen nuestro espacio de oportunidad, y todavía estos que están entre 30 y 50 todavía hay cosas que hacer, no está todo perdido. Sobre todo conforme vamos tomando conciencia, conforme vamos siendo más eficientes en la detección oportuna y en la promoción del apego a las recomendaciones terapéuticas y la mejora en el estilo de vida. Otro conflicto que enfrentamos en la actualidad, además de este panorama que anticipamos, es el hecho de que el sistema en el que operamos está diseñado para contender con la enfermedad aguda, y que cuando se empieza a acumular la morbilidad, cuando se convierte, como les decía, en un estado absorbente la enfermedad y la gente se queda ahí,
no sale del estado de enfermo para morirse o para recuperarse, sino que se queda en una situación de enfermedad que necesita de un seguimiento y de una gestión clínica a largo plazo. Y que esto además tiene repercusiones funcionales que generan dependencia. El sistema no está diseñado para eso. Apenas estamos creando un centenar de UNEMs que ya están operando, donde hay un concepto de gestión clínica de la enfermedad, donde hay un abordaje multidisciplinario, donde hay un enfoque un poco más global, donde participa la educación para la salud y donde se da un primer nivel hipertrofiado, un segundo nivel, digamos, comunitario, en donde se da un abordaje mucho más apropiado a esta problemática. Pero un centenar para un país como el nuestro, pues es nada. Esto tiene que ir creciendo, pero es ya un muy buen comienzo, y estamos comenzando con el desarrollo. Se van a abrir en los próximos meses 8 UNEMs geriátricas en el Estado de México en el curso de este año. En el Instituto de Geriatría vamos a tener mucho más que una UNEM geriátrica, pero que pretendemos se convierta en un modelo a seguir a finales de este año. Estamos ya iniciando la construcción y estamos empezando a desarrollar un modelo nuevo de unidades de enlace que vinculen la comunidad con el hospital y que nos ayuden en la coordinación de los servicios que actualmente no existen, porque carecemos además de un sistema de cuidados a largo plazo. Simple y sencillamente no lo tenemos. En la Junta de Asistencia Privada en Nuevo León, por ejemplo, tienen 93 instituciones de cuidados de largo plazo que funcionan por la beneficencia, que no tienen un financiamiento ni de desarrollo social ni de salud, sino que funcionan porque hay gente que se preocupa por ello y las han mantenido por décadas o en algunos casos por siglos. Y en donde prevalece este concepto de caridad, de beneficencia, de asistencia social y no de derechos, hacia el que tenemos que ir evolucionando para desarrollar todo un sistema de apoyo y cuidados de largo plazo que sea un beneficio también como un derecho a preservar la funcionalidad y a ser sostenido en situaciones de dependencia. Pero es algo que tenemos que construir empezando por los fondos que permitan solventarlo y preferentemente en el ámbito domiciliario, o sea, adoptar como prioridad el envejecer en casa, tanto como esto sea posible, pero no a toda costa, sino proveyendo los servicios comunitarios que permitan que esto se haga que esto ocurra en buenas condiciones, con seguridad y con una adecuada respuesta a las necesidades que genera la enfermedad y la dependencia tarde o temprano, porque esto ya nos está costando muy caro. Son datos publicados hace ya casi un año por el INEGI que representan lo que se llama crípticamente trabajo en las definiciones de INEGI. Esto es la descripción del Producto Interno Bruto en salud. ¿Cuánto gasta el país en salud? Y hay un segmento que se llama trabajo no remunerado en salud. ¿Qué es esto? Este es el trabajo que llevan a cabo las familias en sus casas, cuidando de los enfermos y los dependientes. ¿Cuánto representa? Gruesamente 20%. ¿Cuánto cuesta toda la atención hospitalaria del país? Otro 20%. La dependencia ya nos cuesta tanto como el conjunto de la atención hospitalaria. Está saliendo de otra bolsa, está saliendo de la bolsa de las personas. Además, y es parte de lo que está contribuyendo a los gastos catastróficos y al empobrecimiento, parte muy importante que no está tomándose en cuenta, por ejemplo, en el planteamiento del Seguro Popular. Ahí se está pensando en el gasto catastrófico que representa la enfermedad aguda o crónica en algunos casos. Y hay una ceguera absoluta con respecto a la otra mitad del problema. Digo, claro que tenemos que ir por partes, tampoco podemos entrarle a todo al mismo tiempo, porque además no hay dinero que alcance, entonces también ya lo tenemos claro, y yo creo que la manera como nos van a vender la reforma hacendaria va a ser a través de decir, pues es que este dinero va a venir a financiar estos temas. La seguridad social universal primero en salud y después en temas sociales. Y ya empezamos con temas sociales. El primer paso es la pensión universal, 65 años y más, con una visión de ir escalando, de que es apenas una primera aproximación.
Bueno, en todo ese contexto, en 2010, la Academia Nacional de Medicina invitó a un grupo de trabajo, a la Academia Nacional de Cirugía, a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto de Geriatría, y nos propusieron, el doctor David Kersenovich, la idea de hacer un diagnóstico, y la academia se haría portavoz de ese diagnóstico. Y dos grupos de trabajo arrancamos en paralelo, un grupo pensando en dos prioridades para el país. Uno, el tema de la obesidad, que ayer se presentó aquí abajo, justamente el libro que trabajamos al mismo tiempo. Ellos lo presentaron ayer, nosotros lo presentamos en mayo pasado. El de obesidad corrió fundamentalmente a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública, el de envejecimiento fundamentalmente a cargo del Instituto Nacional de Geriatría. Y este libro ustedes lo pueden descargar, creo que aquí adelante viene la dirección web para que puedan descargarlo libremente. Creo que todo esto ya lo he dicho. ¿Qué es lo que tratamos de responder en esta reflexión? Vamos a pensar cuáles son los determinantes del cambio sociodemográfico, por qué está ocurriendo, cómo se está moviendo en distintos ámbitos y qué implicaciones tiene para la salud de los mexicanos al envejecer. Luego, las personas, cuál es el estado de salud de nuestra gente hoy en día y cuáles son en consecuencia las recomendaciones para actuar a partir de este diagnóstico. Entonces, la invitación, como ya les decía, iniciamos en octubre del 2010, un grupo de trabajo interdisciplinario de la UNAM, con participación de la Facultad de Medicina, de la FES Zaragoza, de la FES Iztacala, del Instituto de Investigaciones Económicas, del Instituto de Investigaciones Sociales, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aquí tratamos de partir desde el diagnóstico de la política pública, cómo ha evolucionado la política pública en el tema del envejecimiento en nuestro país, cuál es la legislación vigente y un estudio de legislación comparativa con otros países, a cargo de Leoncio Lara, cuáles son las acciones institucionales en curso. Luego, un grupo de trabajo del Instituto Nacional de Geriatría, con geriatras, especialistas en bioética, en nutrición, en política pública, en demografía, en estudios de población, en salud pública, y con la coordinación editorial de dos personas que se dedicaron de tiempo completo a este proyecto, Sandra Luna y Esperanza Uribe. Por parte del Instituto Nacional de Neurología no alcanzamos desgraciadamente a incorporar el capítulo, aunque sí la reflexión y la discusión del tema de las demencias estuvo la doctora Ana Luisa Sosa participando muy activamente, el IMSS a través de la doctora García Peña, el INAPAM con su director Alejandro Orozco, el Colegio de la Frontera Norte con un grupo de demógrafos con Roberto Jama a la cabeza, y la Corporación RAND, que llevó a cabo un análisis detallado de la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento en México, un extracto de recomendaciones que son convergentes con las que hace el conjunto del documento. Entonces tenemos también esta visión exterior de la Corporación RAND, una corporación muy prestigiosa, especializada en análisis destinados a la generación de política pública, que incluimos también. Y este primer grupo de trabajo se reunió en repetidas ocasiones, tuvimos, ya no recuerdo si 2 o 3 seminarios en los que después de discutir terminamos armando el esqueleto del libro y comisionando los artículos. Y 3 personas nos dedicamos a recopilar todos los textos, a extraer lo esencial de cada uno de esos textos y a darle cuerpo al último capítulo y a la tabla de recomendaciones. Y este último capítulo además pasó por otro tamiz. Nos sentamos aquí, bueno, de hecho no aquí en la Academia, sino en el Consejo de Salud General, con un equipo de una media docena de colaboradores de David Kersenovich, a leer palabra por palabra el último capítulo y a escuchar la crítica de especialistas y
de hecho de gente que está trabajando día a día en la generación de política pública, hasta lograr el destilado de lo que habíamos hecho, que costó sangre, sudor y lágrimas. Fue bastante ardua la discusión, porque prevalecía una visión muy médica y nosotros luchando por introducir una visión más sociomédica del tema, que es, creo, una de las grandes aportaciones que logramos en este documento. Y aquí les decía, la única excepción fue el capítulo Envejecer en México, el capítulo de la Corporación RAND, que ese se elaboró independientemente, forma parte de un reporte mucho más extenso. Se hizo una para una síntesis que publicamos como un capítulo. Y además, ya que todo esto se había trabajado, un grupo de lectores que revisó los textos, hizo correcciones. ¿Cuáles son las principales ideas que destacan en este texto? Para empezar, ya no hay que hacerse muchas preguntas. El contexto demográfico y epidemiológico, tenemos información de sobra, es más que claro. La dependencia funcional constituye sin duda el verdadero reto. Los determinantes económicos y sociales son clave para entender la vulnerabilidad. La organización actual de nuestro sistema de salud no responde, por decirlo suavemente, responde solo parcialmente a las necesidades de nuestros mayores. Es claro el necesario encuentro del sector médico y el de desarrollo social en un modelo que ya existe en el país. Tal es el caso Seguro Popular Oportunidades, y opera de una manera muy eficiente. Envejecer sanos y activos, y aquí es un quiebre fundamental, es un derecho. Que así como tenemos ya derecho a la salud constitucionalmente, estamos impulsando la idea de que el derecho a envejecer sanos y activos también tiene que reconocerse específicamente como un derecho, y que la atención del envejecimiento no es cuestión de caridad y beneficencia, es cuestión de satisfacer los derechos de la población. Y tenemos que hacer un énfasis, por una parte, en el gran contingente de la población mexicana hacia la promoción del envejecer sano y activo, y a la par desarrollar un sistema de atención médico-social para, pues, siempre va a haber un segmento que esperamos que cada vez sea menor, de personas de edad avanzada en situación de comorbilidad, de dependencia funcional y de fragilidad, que requieren de un enfoque muy particular para minimizar o diferir las consecuencias de la dependencia. Pero quisiéramos mantener a la mayor parte de la población fuera de ese grupo, pero tenemos que desarrollar un sistema que pueda contender eficazmente con ese grupo de la población en particular, paralelamente. Entonces decía, tenemos que cambiar esa concepción tradicional de que envejecer implica pasividad, aislamiento y dependencia, poner acento en la autonomía, y así como hoy en día en política pública, en la que a ustedes se les ocurra, se habla de perspectiva de género, comenzar a hablar de la perspectiva de edad también, y que cada vez que se genera alguna acción en política pública se reflexione y se tome en cuenta qué consecuencias tiene esta nueva política desde la perspectiva de las diferentes etapas de la vida, no solo en la vejez, sino una perspectiva de curso de vida. Y una acción interinstitucional donde convergen, y aquí hay un logro muy concreto que voy sobre el cual voy a volver más adelante, el sector salud y el sector social. Y la gobernanza, esto es la capacidad efectiva de actuar de nuestras instituciones. ¿Cuál es la capacidad efectiva de actuar del INAPAM hoy en día? Creo que podríamos decir muchas cosas, pero que todas expresarían que hay limitaciones serias para su operación y oportunidades enormes para que un organismo que está actualmente destinado a la generación de una política pública, a la coordinación de la misma y a su vigilancia pudiera realmente actuar. Ahora, esto se hace, cada vez es más claro que el Estado no va a poder resolver el todo, que no podemos dejar a la población a la deriva y que tiene que haber una participación de los individuos, de sus familias y del Estado para generar lo que a final de cuentas sea el modelo que propongamos. Y hay una serie de 10 retos sociales y de política pública. Primero, la adecuación del marco jurídico
y hay un seminario, también están invitados el próximo lunes 11 en el Instituto de Geriatría, donde vamos a revisar esto, y realmente es interesante entrar en esta reflexión. Y ya decía que además, así como la perspectiva de género, introducir la perspectiva de edad, lograr que las diferentes instituciones se hablen y trabajen entre sí, seguir avanzando en la reducción del déficit social, y para eso sirven, por ejemplo, la pensión ciudadana, para eso sirve el programa del Seguro Popular, para irnos nivelando de alguna manera e ir dando un poco más y abriendo un abanico de nuevas oportunidades para los más desfavorecidos, y desarrollar además, porque de hecho eso sí ya lo tenemos, Coneval funciona muy bien, pero no específicamente en este tema. Y en salud, en particular, hay en el papel un programa de acción específica en envejecimiento que dice buscar el envejecimiento sano y activo, pero que cuando uno lo revisa, la realidad es que se queda muy por debajo de lo que pudiéramos esperar, pero estamos con la oportunidad de generar un nuevo programa. Y también ese programa en buena medida se ha quedado por debajo de las expectativas porque no ha tenido un solo peso. Únicamente recibió 7 millones de pesos para la elaboración de 14 encuestas SAR en otros tantos estados. Encuestas que cada una cuesta no menos de 3 millones de pesos. Tampoco fue mucho la contribución federal para esas encuestas. Pero el hecho es que existe un programa en el papel, pero no existe un financiamiento específico para ese programa. Hoy en día tenemos la oportunidad de que este año se han programado 20,000 millones de pesos del Seguro Popular para acciones de prevención y promoción de la salud. Dentro del catálogo de acciones de causas que se llaman el Seguro Popular, hay una serie de acciones en el ámbito de la prevención y de la promoción de la salud, inclusive de los adultos mayores. Ya podemos comenzar a forjar ese programa haciendo el inventario, y estamos trabajando en ello, de esto que ya es susceptible de ser financiado, porque ya está en el catálogo. Ahora, hay que hacer paquetes y algoritmos para los diferentes segmentos de la población, plenamente funcionales, frágiles o dependientes. ¿Cuál es el paquete para cada uno de ellos? ¿Qué acciones corresponden a cada uno de ellos? Y cómo jalamos recursos, cómo en el argot del Seguro Popular focalizamos esos recursos. Una vez que armamos ese perfil, en estas condiciones, al sujeto se le identifica en tal estado, es susceptible de beneficiarse así, así, ya sabe. Pero el recurso ya existe. Las definiciones de las acciones ya existen. Lo que hay que hacer ahora es organizarlo, y esa es la tarea que tenemos por delante. Tenemos además el enorme reto de generar un nuevo modelo de atención médico-social. Aquí lo que estamos proponiendo es la creación de unidades de enlace. El desarrollo del concepto de la geriatría de enlace, que tampoco lo estamos inventando. Ustedes habrán visto los reportes irlandeses, en particular de geriatría de enlace, o si no, échenles una miradita, realmente son muy interesantes. Y cómo ellos están arrancando también de una manera muy semejante a la nuestra, generando equipos móviles que inician, pues no es nada nuevo, así empezamos en nutrición también, y así llegamos muchos años después. Esperamos que no pasen 20 años ahora para generar departamentos, pero la idea es comenzar con semillas que permitan ir generando gradualmente departamentos al interior de hospitales de segundo y tercer nivel, pero a la par generar unidades de enlace comunitarias, y esa es la famosa UNEM geriátrica, cuya conceptualización estamos todavía desarrollando. Luego, el reto de formar en el muy corto plazo y capacitar a los profesionales necesarios. Aquí hemos topado con grandes dificultades. Este año ya las libramos nuevamente, queremos poder librarlas para el año siguiente, y tenemos ya una definición y un acuerdo de un programa de geriatría de 4 años con un programa de formación de líderes de liderazgo académico por parte del Instituto de Geriatría. A partir de agosto de este año comenzamos con el reclutamiento para un programa complementario para quienes terminen la residencia de 4 años de geriatría, que en este caso serán todavía muchos que estarán terminando 5 o 6 años en su mayoría, que ya pudieran vincularse con el Instituto de Geriatría en un programa que va a ser o bien de maestría o bien doctorado de entrada directa, en el cual puedan tomar la orientación docencia, administración de servicios de salud o investigación. Serían las 3 orientaciones.
Lo que buscamos es que los egresados de esos primeros 4 años sigan teniendo 6 años de formación, pero ahora con 2 años orientados a la formación de líderes académicos, docentes, investigadores y administradores, jefes de departamento. Es a lo que queremos llegar. Y esta iniciativa comienza en agosto de este año, el reclutamiento. Eso en el ámbito de los médicos. Ya habría mucho más que decir en otros espacios que estamos también desarrollando. Y tenemos que trabajar en mecanismos de enlace y desarrollando modelos que nos den alternativas a la hospitalización eficientes y avanzar en la demostración de la evidencia que nos permita generar la conciencia de que hay que financiar. Entonces tenemos datos, primero de la problemática y luego de que podemos enfrentar esa problemática de una manera eficiente y que lo que se invierta va a redituar. Aquí es una bronca, porque sabemos que siempre muchas gentes lo verán como un pozo sin fondo. ¿Es costoso? Sí. ¿Tiene beneficios en los términos que estamos acostumbrados a medir en salud pública hoy en día? Cuestionables. Mejoramos en calidad de vida, mejoramos en capacidad funcional, eso es indudable. Lo hemos demostrado mejor que cualquier otra especialidad, pero eso tiene el mismo valor a los ojos de los que asignan los recursos que en las oficinas de Hacienda. No es tan sencillo pasar el mensaje, pero ya estamos comenzando a hacerlo. Ahora, hay una serie de principios básicos y aquí tampoco creamos nada nuevo. Aquí sí decidimos plegarnos básicamente a los principios del relator de las Naciones Unidas que publicó en septiembre del 2011 para mejorar, para la prevención de la discapacidad y la promoción de la salud entre los adultos mayores con pequeños giros que se adaptan un poco mejor a nuestro contexto, pero no voy a detenerme a ello. Y un nuevo concepto que es muy discutido, que los chilenos ya decidieron adoptar este enfoque, los irlandeses también, los neozelandeses también. La Organización Mundial de la Salud no le gusta el concepto porque quien no envejece bien es que es culpa de él. No, y como que un poco pudiera estar llevándonos a esa idea el concepto del envejecimiento positivo. Y todo que se cuestiona porque ¿dónde estaríamos dejando a los que pues terminaron en situación de dependencia? Pero la idea en el fondo es que la esencia de esta perspectiva es que no se limita a solucionar los problemas de salud, sino que tiene como objetivo clave, central, fundamental, la prevención de la dependencia. La prevención de la dependencia, para lo cual no podemos actuar solo desde la perspectiva del sector salud y tenemos que trabajar también en el nivel de la calidad de vida, buscando ofrecer un bienestar subjetivo, aunque esto pudiera parecer tramposo, pero la realidad es que ese bienestar se vive como tal, aún en condiciones de discapacidad en muchos casos. Y aquí pues nos enfrentamos a dos alternativas. La que hemos venido escuchando en los últimos años, pues sí es el apocalipsis de los viejos, no van a alcanzar los jóvenes, no da ya la fuerza laboral para solventar las pensiones y pues hay que aumentar la edad del retiro, hay que pagar más para las pensiones, van a subir astronómicamente los costos de la salud, o sea, pozo sin fondo. O bien, una perspectiva de curso de vida y nuevas oportunidades. ¿Cuáles son las ideas fuerza? Cada generación aporta lo suyo y también la generación de los mayores tiene mucho que aportar. El problema es que como hemos segmentado el curso de la vida en etapas sucesivas que debieran ser paralelas. Hay ahí, no sé si han visto la Gaceta de Carter de este mes, ¿alguien? Si ponen en el buscador de Google la Gaceta de la editorial Carter, está dedicada a envejecimiento y trae una gráfica buenísima en torno a cómo deberíamos evolucionar para modificar lo que actualmente es el curso de la vida desde la perspectiva social. Pero bueno, esto parte del asumir que es posible promover el envejecimiento sano y activo y cada vez tenemos más elementos para demostrarlo, que ciertamente los mayores aportan experiencia y aportan también un nuevo mercado y la oportunidad de la generación de nuevas profesiones y de nuevos espacios de oportunidad económica,
que están creciendo aceleradamente en el ámbito, por ejemplo, de la gerotecnología, desarrollada para contender con la dependencia funcional, básicamente, y para favorecer la comunicación. Tenemos que repensar ese tránsito entre la edad media y la vejez, que ahora está en el limbo. Vivimos en una sociedad organizada para 3 generaciones, al menos 4 y en algunos casos 5 generaciones, y estamos organizados para 3. Y nos estamos quedando en el limbo los que estamos entre los 50 y los 70. Y cómo puede la sociedad en un momento dado dar cabida todavía a una nueva conceptualización del retiro, donde convivan trabajadores jóvenes y viejos. Cómo vivir más y mejor, abordando eficazmente, previniendo la dependencia relativa a las enfermedades crónicas no transmisibles, auxiliándonos de la innovación tecnológica, desarrollando un modelo de atención médico-social, y cómo favorecer que haya un mayor número de personas mayores autónomas y productivas conforme envejecen. Y productivas no solamente, no me refiero en términos económicos, hay muchas más bienes que nuestros mayores pueden aportar a la sociedad. Y para cerrar, ya no voy a mostrarles sino esta imagen y dos imágenes más de conclusiones. Son 5 líneas de acción en las cuales no voy a detenerme, porque pues quisiera que las lean ustedes. El texto está al alcance de todos ustedes, lo pueden descargar hoy mismo en la dirección que aparece a continuación. Es www, es el sitio web de geriatría, pero no está en el área de publicaciones, sino está en una diagonal descargas, diagonal envejecimiento y salud PDF. No lo van a encontrar en las publicaciones, sino que tienen que pegar la dirección completa. Es la dirección del sitio web del instituto, diagonal descargas, diagonal envejecimiento y salud.pdf. Pero bueno, muy rápidamente vuelvo aquí, quizás sí, nada más para insistir: adecuar los servicios de salud a las nuevas necesidades de los adultos mayores. Determinamos de qué manera, en qué tiempos, con qué indicadores. Formar y capacitar a las personas necesarias para satisfacer estas nuevas necesidades, generar nuevos indicadores en el Sistema Nacional de Información en Salud, generar un mecanismo de coordinación médico-social intersectorial. Este ya existe, se creó el año pasado, y es el Comité de Coordinación del Programa 70 y más, hoy 65 y más, en donde participa la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud. Y como consultores, el Instituto Nacional de Geriatría. De manera que ahí tenemos un espacio ya de coordinación en donde es posible. De hecho, la idea de crear esa coordinación viene del desarrollo social, con el propósito de generar una política pública en envejecimiento para México. No solo desde la perspectiva de la salud, la iniciativa viene de desarrollo social e invitan al sector salud a participar. En fin, que contamos con información suficiente sobre la situación del problema en México en la actualidad. Conocemos bien las consecuencias de la transición demográfica, epidemiológica, el grado de vulnerabilidad del sector que es relativa, su estado de salud y el gasto que representa. Es posible, en base a la evidencia de la que disponemos, y aquí todavía no he entrado en evidencia, pues hay mucho en el libro y verán más en la presentación que haremos de salud, para proponer políticas, acciones específicas y áreas de investigación futura. Y la información presentada y las recomendaciones planteadas amplían las oportunidades para que nuestros mayores conserven la salud y la capacidad funcional. Y ello implica entonces actuar en varios niveles: programas de promoción de la salud, servicios de prevención y diagnóstico oportuno en el ámbito fundamentalmente de la atención primaria. Y este también es otro. Si yo me pongo a discutir esto con mis colegas geriatras, por ejemplo, en ANMA, estoy hablando en chino, particularmente con Leocadio, el español, que es absolutamente geriatra, y creo que eso me ha obligado también a tomar conciencia de la necesidad de venir a hablar de esto aquí, porque no podemos escapar a la perspectiva de salud pública y a la necesidad mayor que se está gestando en el nivel de atención primaria. El problema no lo vamos a resolver en los servicios de geriatría en los hospitales, de ninguna manera. Ahí vamos a estar batallando con las consecuencias de lo que no hemos resuelto en los niveles apropiados, y no podemos escapar a esa perspectiva, y tenemos que tomar conciencia de ello como especialistas en geriatría, y tenemos que recibir una formación desde la perspectiva de la salud pública para poder
contribuir al desarrollo de un sistema apropiado, de un sistema además que contemple la coordinación de los servicios en todos sus niveles y que permita generar un espacio que también tenemos olvidado en nuestro entrenamiento en la actualidad, que es el de los cuidados de largo plazo y que es fundamental. No podemos escapar a él. En fin, hay toda una cantidad de datos para la reflexión, muchos más en el texto, muchos más que vendrán en la discusión del mes de marzo y después en junio en la presentación de la tercera vuelta de la encuesta nacional sobre el envejecimiento en México, donde estaremos poniendo a disposición de todos, de entrada, las bases de datos completas para su explotación, con presencia de la investigadora municipal, con la doctora Rebeca Wong, y pues gracias por su atención. Comentarios, reacciones. De hecho, yo nada más quisiera comentar, el otro día está viendo, y no recuerdo bien, pero cómo lo que tú mencionas aquí que se está haciendo en México, en Europa, cómo ahorita está viendo varios artículos que vi mucho bombardeo de información en cuanto a preocupación del envejecimiento activo. Es lo único que te puedo decir. Sí, de hecho, el año pasado fue el año del envejecimiento activo para Europa, y ciertamente se generó muchísima información alrededor del tema. Se presentó un libro blanco en España que es muy interesante y propuestas que ya dan fe de los avances que hay en la demostración de la factibilidad. Doctor, no sé, ¿alguna orientación que me pudiera dar con respecto al ejercicio del presupuesto del catálogo cáncer para la atención integral? Porque resulta que cuando uno quiere hacer el ejercicio del presupuesto, ese se basa al programa anual de trabajo que nos establece a nivel federal a través de Senaprece, pero que tiene 10 indicadores, de los cuales solamente 4 nos hablan de algún síndrome geriátrico. Totalmente de acuerdo. 2 que ya estaban y 2 que se agregan este año. Y además, la traba que sucede ahí es que solamente es como para material muy básico y no se contempla mucho ni la capacitación ni el pago para recursos humanos. Claro, que es lo que y sin embargo, si uno revisa el catálogo, hay mucho más que eso. Pero sí, como no están los indicadores y como no está en el programa, no se puede enlazar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Esta reunión que organizamos en marzo es con el director de Senaprece, con Miguel Ángel Lezana, para que todo esto que estamos diciendo entre en el nuevo programa y se generen los nuevos indicadores necesarios para hacer efectiva la utilización de esos recursos. Pero para 2014. Sí, no, porque para el 13... Bueno, aquí trabajamos, ahorita estamos pensando lo que vamos a hacer el año que entra. Sí, porque nos quedarían entonces después solamente 5 años de esta administración, porque para 2013 se abrió hoy y se cierra en 2 o 3 semanas. Así es, totalmente consciente de ello. No, sí, y todavía habrá que ver, porque se hace un planteamiento y hay que ver qué es lo que Senaprece recoge. Nosotros no tomamos esas decisiones. Nosotros desde el instituto proponemos, de hecho ya tenemos bastante esquematizado cuál es la propuesta, pero falta ver también que son decisiones pues, que escapan a nuestro control. Ahora no sé si el caminito pudiera ser a lo mejor a través de investigación, hay un rubro o en capacitación para que a través de trabajos de maestría o de doctorado se pudiera meter como programa y jalar de ahí ese presupuesto, que es eso es lo que se hizo durante 6 años y es un fracaso absoluto, rotundo. No se puede trabajar así. Tiene que reconocerse como un programa con el mismo valor que el resto de los programas y financiarse de la misma manera. Mientras eso no suceda, vamos a estar limosneando. No podemos adoptar esa perspectiva. Que tenemos que trabajar, pues sí, lo entiendo, y tenemos que hacer avanzar el tema. Bueno, la manera de hacerlo es dedicando esos recursos de investigación y la generación de evidencia que empuje a la toma de decisiones para asignar recursos
orientarlos con esa perspectiva. Y bueno, todo lo que se pueda asignar para formación de recursos humanos, pues por supuesto que es útil y que podemos capitalizarlo también con este propósito. Eso desde luego que sí. Pero ciertamente todo lo que, la tarea de persuasión en la dirección de Seguro Popular ya se hizo. Ahí ya no hay que convencer a nadie. Hay que convencer a los que creen saber cómo hacer las cosas con evidencia. Y ahora, ¿cómo se puede sacar la parte de envejecimiento, de atención al adulto mayor? Porque está ligada o está inmersa en lo que es crónico-degenerativa. Sí, también tenemos que diferenciarlo porque para Senaprece, el envejecimiento es igual a diabetes, hipertensión y cirrosis. Dios mío, no. Y un plan de acción en demencias es generar un cuestionario y distribuirlo en todos los estados y ahí a ver qué hacen con él. Y no saben si meterlo en el expediente o... No hay un plan coherente, o sea, todo eso se tiene que articular y todo eso tiene que generar su propio espacio. Tenemos que contribuir a generar ese espacio. Eso sí es tarea nuestra, eso sí es tarea del instituto y tarea de todos nosotros. Y aquí, tarea de todos nosotros realmente, si ustedes ven, por ejemplo, el caso de la Sociedad Británica de Geriatría, en menor medida el caso de la Sociedad Española o de la Sociedad Norteamericana. ¿Qué rol juegan ellos frente a la generación de política pública y el desarrollo de este tipo de programas? La británica es el eje, es fundamental, desde la propuesta hasta la instrumentación de muchas de las políticas en el desarrollo de indicadores, de instrumentos, de guías, son muy activos. Ustedes lo pueden ver claramente en la actividad del sitio web. Los españoles están entrando en esa dinámica, generando documentos de posición, haciendo propuestas muy específicas para el programa de prevención de la dependencia, por ejemplo, y tienen diferentes acciones de esa índole. Los norteamericanos son mucho más puntuales y mucho más acotados al espacio médico, y más a la medicina interna geriátrica, diría yo, casi acotados. Y aquí tenemos la oportunidad de capitalizar el conocimiento de todos ustedes también, que pudiera contribuir en los programas de formación, en la generación de las guías de práctica clínica, en la discusión para el desarrollo de lo que habrá de ser el modelo de atención en grupos de trabajo. Entonces ahí hay una asociación muy interesante, que es una vinculación fundamental que se tiene que dar entre la asociación y las entidades donde se están generando las políticas y los programas para hacerlos progresar. Pero habrá una relación de mutuo fortalecimiento, de mutuo empoderamiento de las instituciones hacia la sociedad y viceversa. Creo que ahí hay una oportunidad también que tenemos que capitalizar. ¿Y de qué manera pudiéramos participar? Yo hablo por primer nivel de atención, para que se puedan exponer estas necesidades y hacer proposiciones para que se incluya. Ahorita nos detuvimos porque queremos llegar a este hito de marzo y después al de junio, antes de ir a la propuesta del modelo. La idea que propusimos de hacernos cargo de la jurisdicción, ahí está, pero en este momento no tenemos la capacidad. Tenemos ya el recurso económico, tenemos ya el proyecto arquitectónico y estamos luchando por el personal necesario para hacer operar la unidad en los primeros meses del próximo año. Con esa unidad operando ya podemos comenzar a trabajar directamente con el nivel primario, desarrollando el modelo en Magdalena Contreras. Esa es la idea. Pero no podemos hacerlo en este momento. No conviene entrar en este momento con un compromiso que no podemos honrar. Quiero esperar a que tengamos ya construido y asegurado el personal necesario para... Y entre tanto, trabajar en el diagnóstico comunitario con los estudiantes del programa de maestría. ¿Y la idea sería replicar después ese? ¿Vale? La idea sería replicar después ese La idea es que el programa que generemos ahí sea el modelo a seguir. ¿Y cómo lo van a medir, doctor, respecto a su eficacia, su eficiencia? Porque cuando implementas algo, bueno, siempre te piden una variable. Ahí hay diferentes maneras de hacerlo, pero los indicadores tradicionales
desde luego se tienen que aplicar, pero tenemos que incorporar también indicadores de calidad de vida y de capacidad funcional, y también los hay. Y tenemos que ser muy cuidadosos también en la evaluación del costo-beneficio y en la demostración. Y tenemos que generar programas además que sean rentables. O sea, no podemos dedicar un equipo de 60 médicos a circular por las calles de la ciudad todos los días. Es que es carísimo. Sí podríamos mover promotoras que después informan a enfermeras, que después visitan, que se complementan con trabajo social, y a veces va el médico o reúne esa información y coordina, o a distancia puede estar presente en el domicilio, de una manera más costo eficiente. O sea, todo está por hacerse. Pero bueno, tenemos una base de información que no tiene otro país de la región. Es decir, México, y esto no solo en este tema, en muchos temas México estamos sobrediagnosticados. El punto es pasar a la acción. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Avisos, quizás ahorita me gustaría más que decirles lo que se va a hacer, ya aterrizar las propuestas que estamos tratando de aterrizar, incluyendo la página de la sociedad. La ventaja de tener la videograbación de las sesiones, que se puedan seguir consultando por este camino. El acceso va a ser de acuerdo al registro de socio activo. Se les va a estar asignando su password para que puedan entrar a la página y que puedan tener acceso a todas las presentaciones pasadas y a las que se van a empezar a generar. Y pues pedirles la nutrición de esta página por medio de artículos o textos que quieran recomendar para los socios. Y pues ya seguiremos dando la información a través del Facebook y a través de la página de las diferentes actividades de la sociedad. Muchas gracias.